Muy buenos días, nosotros somos el equipo de epilepsia infantil con retraso psicomotor. Nuestro equipo está conformado por Maricruz Andrade, Daniela Sánchez y su servidora Samantha Merlo, el cual presentaremos que la epilepsia infantil es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de crisis convulsivas recurrentes, las cuales pueden tener un periodo de tiempo de 24 horas o menores, que son originadas gracias a una descarga eléctrica anormal en las neuronas cerebrales. Esto provoca un retraso psicomotor por las crisis recurrentes y el daño neurológico subyacente que van a afectar las áreas del desarrollo motor, cognitivo y social. Estos niños pueden presentar hipotonía, dificultades en la coordinación, alteraciones del lenguaje y bajo rendimiento en su vida escolar, así como en sus actividades de la vida diaria. En este caso, ¿qué es la epilepsia? Bueno, este término deriva del griego epilambanei, que significa coger por sorpresa. ¿Por qué? Nadie sabe cuándo van a proceder o van a suceder estas crisis epilépticas en nuestro paciente pediátrico, lo cual se refiere a un conjunto de trastornos que se caracterizan por la predisposición a sufrir una crisis epiléptica repetida. Esta predisposición está ocasionada principalmente por la alteración duradera de la función cerebral que da lugar a una descarga eléctrica anómala en las neuronas. No necesariamente esto va a implicar la existencia de una anomalía estructural en el cerebro, pero sí implica la existencia de una anomalía funcional del mismo. Esta anomalía funcional puede ser transitoria e ir desapareciendo con el tiempo o, por lo tanto, acompañar a la persona por el resto de su vida. Como tal, en la epidemiología podemos ver en la siguiente diapositiva que van a predominar principalmente las edades entre 1 y 6 años con el 34,93%, seguido por las edades de 7 a 12 años con el 28,93%, esto siendo como que la tasa más común en paciente pediátrico, observándose también que es mayor frecuente en el sexo masculino con una tasa del 57,83%. El 33,73% de los infantes encontraron antecedentes patológicos familiares, los cuales de esos son prenatales, como la hipertensión arterial maternal, que se presentó en el 26,50%, seguido por la diabetes gestacional del 19,27%, asimismo que también predominó como condición perinatal la asfixia el 19,27%. En los estudios o en los artículos del cual saqué esta información, decía que pues normalmente la asfixia suele ser uno del sufrimiento fetal que puede provocar la epilepsia pediátrica, siendo riesgosa. Bien, pues yo voy a mencionar las manifestaciones. En estos tipos pues hay diferentes, como lo está la crisis de ausencia, las cuales van a ser breves lapsos sin conciencia. El paciente va a tener la mirada fija y pequeños movimientos como parpadeo o chasquidos. Como siguiente está la crisis tónico-clónicas. En esta el paciente va a tener rigidez seguida de sacudidas fuertes, va a haber pérdida de conciencia y posible incontinencia. También está la crisis mioclónicas, que en esta pues van a haber sacudidas musculares muy rápidas y bueno, esta tiene como consecuencia las caídas. También se encuentra la crisis atónicas, que bueno, en esta hay una pérdida repentina del tono muscular. Esto de igual manera va a ir provocando caídas, ya que el músculo pues ya no va a tener la suficiente fuerza. De igual manera está la crisis focales, que en esta pues van a afectar específicamente una zona del cerebro, las cuales van a causar sensaciones anormales o movimientos involuntarios o automatismos. Como siguiente está la clasificación de las crisis epilépticas, que en esta se van a encontrar diferentes tipos. En este caso son dos, los principales, los cuales son los focales y las generalizadas.
Bien, dentro de los focales está una descarga eléctrica en una zona específica del cerebro. En esta se van a dividir en dos, las cuales son sin alteración de conciencia y las otras van a ser con alteración de conciencia. En cuanto a las de sin alteración de conciencia, van a haber movimientos espasmódicos, sensaciones o emocionales. En el siguiente va a haber una pérdida de conocimiento con mirada fija o automatismos. Y bueno, en esta cabe recalcar que pueden volverse generalizadas. ¿Qué quiere decir? Que van a afectar ambos hemisferios desde el inicio. En este caso se encuentran las motoras y las no motoras. En cuanto a las motoras, van a haber tónicas, que se refiere a que va a haber rigidez, atónicas, que va a haber pérdida de tono, clónicas, que van a haber sacudidas, mioclónicas, que van a haber en este caso sacudidas breves de corto tiempo, y en el otro pues ahí existen las tónicas clónicas, que va a haber una sumatoria de tanto rigidez como las sacudidas. Y bueno, por último están las no motoras, que en este caso pues va a haber una crisis de ausencia. Va a haber la mirada fija y va a hacer una desconexión breve. Bien, en cuanto a las crisis de origen desconocido, vamos a mencionar algunas consideraciones clínicas. En este caso, el origen desconocido pues no se logra determinar en este caso si sería focal o generalizada por la falta de información o por una falta de diagnóstico, ¿vale? Entonces, en cuanto a la importancia del diagnóstico, pues es importante identificar el tipo de crisis como primera instancia para poder ayudar a reconocer los síndromes epilépticos. Ejemplo, algunos espasmos infantiles o alguna epilepsia de ausencia, que bueno, son las más comunes. En cuanto a la epilepsia con retraso psicomotor, pues esta puede indicar un retraso neurológico, además pues más complejo. Y bueno, en cuanto a la clasificación, orienta el tratamiento y bueno, también el pronóstico, y esta pues debe ser realizada por un neurológico pediátrico. Las causas van variando dependiendo del tipo de epilepsia, la edad del paciente y también algunas causas, como lo son lesiones cerebrales, infecciones del sistema nervioso, alteraciones genéticas o ya sean hereditarias, tumores cerebrales, malformaciones congénitas en el cerebro o algunos otros casos, los cuales aún su causa no está muy clara. Algunos factores que llegan a desencadenar esta patología son que presentan falta de sueño, también por el estrés, si consumen alcohol o algunas drogas, o también si estos pacientes omiten su medicación. En las consideraciones que se tiene que tener en fisioterapia y también que el paciente tiene que tener en cuenta son las siguientes. 1. Es que tiene que identificar el tipo de crisis antes de intervenir. El fisio también tiene que asegurar el entorno seguro durante el episodio, evitar movilizar al paciente si él está en la crisis, y se tiene que observar la duración y la recuperación después de una crisis. Lo que el paciente tiene que tomar en cuenta es que su medicamento se lo tiene que tomar con una regla y no lo tiene que suspender. Tiene que evitar unos factores que desencadenen estas crisis, y también se les tiene que informar a los familiares o amigos qué es lo que tienen que hacer cuando el paciente está en una crisis. Y también estos pacientes tienen que mantener una vida saludable, lo cual significa que tienen que tener una buena alimentación, descansos prolongados y tener una buena actividad física moderada.
Y bueno, tomando las consideraciones necesarias que tiene que tener un fisioterapeuta, también buscamos orientar al padre o tutor del paciente pediátrico en cuanto a cómo reaccionar a una crisis, lo cual es importante, como ya lo habíamos mencionado, intentar no mover al paciente en cuanto está sucediendo la crisis, que a continuación les presentaremos un video de una simulación. Y bueno, ya entrando un poquito en el tratamiento, tenemos como objetivo principal controlar las crisis y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, como primera instancia tenemos dentro del tratamiento los fármacos epilépticos, los cuales nos van a ayudar pues a controlar las descargas neuronales. En caso de que la medicación no sea controlada, pues se indica una cirugía. Y bueno, también trabajar dentro de la estimulación del nervio vago en cuanto a una terapia de estimulación cerebral profunda. Y bueno, por último, centrarnos en los cambios en el estilo de vida del paciente, cambio de sueño adecuado, manejo de estrés y evitar alcohol. En cuanto al rol del fisioterapeuta, es importante considerar algunos aspectos. Pues el primero sería favorecer la rehabilitación motora y cognitiva tras las crisis prolongadas o las caídas. También sería pues promover las actividades físicas que sean seguras y que ayuden a mejorar la coordinación y fuerza, dejando de lado algunos deportes que puedan provocar algunas caídas o algo desencadenante. También sería educar sobre postura, respiración y relajación para poder así reducir el estrés. En este punto también es importante recalcar que tanto se educa al paciente pediátrico como al papá o al cuidador. ¿Por qué? Porque es importante que cuando el niño tenga algún tipo de crisis, también el cuidador sepa cómo reaccionar ante la situación. Y bueno, también sería vigilar la seguridad durante el tratamiento ante posibles crisis. En este caso, pues en las instalaciones donde el fisioterapeuta vaya a realizar su tratamiento sea de buena calidad. Y bueno, dentro del diagnóstico pues es importante tener en cuenta diferentes aspectos a realizar. Bueno, como primera instancia está la historia clínica, la cual pues tiene que ser lo más detallada posible. Bueno, que contenga también una descripción tanto de las crisis como de los antecedentes médicos. Y bueno, algunos datos importantes. También es importante elaborar una electroencefalograma, lo cual pues va a ayudar a registrar la actividad eléctrica cerebral. También pues la resonancia magnética, que en esta pues también detecta las lesiones estructurales, ya sea pues post a una crisis que haya tenido el paciente. Y pues por último unos análisis de sangre para poder identificar así las causas metabólicas o genéticas. Dentro de nuestro caso clínico le realizamos la historia clínica al padre de familia de nuestro paciente de 6 años. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela, voy a ser su fisioterapeuta a cargo. Le voy a estar comenzando a hacer algunas preguntas para la historia clínica y tener los datos de la nena. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre de la nena, de la paciente? Se llama Isabel Fuentes Corona. Ok. ¿Cuál es su edad? Tiene 6 años. Sí, ok. Vale. En cuanto a usted, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Guadalupe Corona. Ok. ¿Su edad? Tengo 40 años.
la relación con la nena? Es mi hija. A continuación presentaremos una demostración de una crisis epiléptica en donde se puede observar al paciente pediátrico teniendo una crisis epiléptica. Lo recomendable pues es dejar pasar la crisis. A continuación presentaremos algunos ejercicios que serían importantes realizar el paciente con epilepsia. Los ejercicios que se le van a poner a estos pacientes van a ir con un objetivo terapéutico. El primero va a ser el control postural y estabilidad del tronco, con el objetivo de mejorar el control del centro de gravedad durante las actividades diarias. Para esto se le puso un juego de tocar conos dispuestos alrededor del niño para estimular la rotación de tronco. También se le pusieron ejercicios de equilibrio estático y dinámico, en el cual tiene que caminar sobre la línea marcada en el piso, pasando por obstáculos pequeños, esto para reducir el riesgo de caídas y fortalecer estrategias de equilibrio. También se le pusieron ejercicios de coordinación motriz global, esto es para mejorar su integración sensomotora y patrón de movimiento. Se le pusieron de dos tipos, uno fue lanzar y atrapar una pelota de diferentes tamaños y texturas, y el siguiente fue un mini circuito motor con gateo, salto, desplazamiento lateral y carrera corta. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.